bendiga, amado hermano, bienvenido a este programa de Iglesia en el Hogar. Queremos bendecir grandemente tu vida hoy en el nombre del Señor Jesús y declarar una palabra extraordinaria de abundancia en medio de tu hogar, en medio de tu núcleo familiar, declarando que este tiempo de restauración de apartamento que estamos teniendo cada uno de nosotros con nuestras familias está siendo un tiempo productivo de bendición en el cual pues esperamos en el nombre del Señor Jesús que todo marche cada día mejor en medio de tu hogar. Génesis capítulo 1, versículo 1. Quiero platicar hoy un poquito acerca de algunos ordenamientos que es importante poderlos tener en cuenta en la línea del proceso del análisis que cada uno de nosotros hoy está llevando a cabo en medio de nuestros hogares, examinando nuestra casa espiritual, el núcleo de nuestra casa espiritual, y poder traer algunos renuevos, poder traer algunas correcciones, amado hermano, donde pues a la luz de la palabra encontremos nosotros que existan eventualmente situaciones o circunstancias que necesiten ser redireccionadas en medio de cada uno de nuestros hogares. Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 4, declara la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y hubo luz, tome nota acá. Y vio Dios que la luz era buena. Y dice la palabra que separó Dios la luz de las tinieblas. Este contexto de Génesis capítulo 1 nos muestra a nosotros algunas cosas que tenemos que entender y comprender, amado hermano, en algunos conceptos iniciales. Cuando la Biblia habla de tierra, está hablando de una región. Cuando la Biblia habla de tierra, está hablando de un lugar para habitar. Entiéndase que bajo el contexto descrito en Génesis que leímos anteriormente, también se refiere o podría referirse a lo que es un hogar, a una casa. Cuando dice la Biblia que estaba sin orden, es importante dejar estas acotaciones bien hechas, amado hermano. Cuando la Biblia habla que estaba sin orden, quiere decir que la tierra estaba sin forma, estaba desolada, estaba desierta, tomen notas, estaba sin valor, estaba destruida, indistinguible y definitivamente estaba menguada. Es importante dejar bien descrito estos conceptos. Las tinieblas nos habla de oscuridad. La tiniebla en este aspecto nos habla de la miseria, nos habla también de la maldad y nos habla de la muerte. Es importante dejarlo de notar. Cuando dice la Biblia que cubrían, nos habla de una cobertura. La superficie, la faz, nos habla de un semblante, nos habla de una superficie, nos habla de una fachada. Tome nota que es importante dejar esto. Entonces, basado en este concepto podemos nosotros identificar claramente que Dios creó dos tipos de habitaciones o dos tipos de casas. Una casa tipo roca y una casa tipo arena. Eso lo encontramos descrito en Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice la Biblia en la versión Las Américas: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Edificó su casa sobre la roca. Estamos hablando de aspectos de índole espiritual, no estamos hablando de construcción, estamos hablando de edificación. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. 4 niveles de prueba, a la cual una casa tipo roca, es decir, una casa espiritual, será llevada y será probada. De eso vamos a platicar más adelante, por favor. Pero dice acá que la casa no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó la casa sobre la arena. Entonces existen dos tipos de casas descritas en el libro de Génesis. La casa tipo cielo, que es una casa edificada sobre roca, que aunque vengan vientos, aunque vengan problemas, aunque vengan vicisitudes, aunque vengan adversidades, dice la Biblia que no se desordena. Existe otra casa que es la casa tipo tierra,
que esa es edificada sobre la arena. Ambas son edificadas en la línea de lo espiritual, pero con un fundamento diferente. Tome nota. Una de ellas, el fundamento es roca, y otra, el fundamento es arena. Entonces, la casa tipo tierra o tipo arena es edificada sobre, valga la redundancia del término, sobre la arena, donde vienen vientos y la desordenan, dice la palabra de Dios. La vaciaron, tremendo, la destruyeron. Entonces esto nos deja a nosotros ver, amado hermano, que existen dos tipos de edificaciones sobre las cuales nosotros podemos traer a nuestro hogar. Y de eso quiero platicarte el día de hoy. Así que quiero pedirte que vayas a traer un vaso de refresco, una tacita de café, que regreses en corto. Vamos a salir por unos breves minutos del aire para arrancar con esta línea de estudio, amado hermano, en la cual vamos a examinar a la luz de la palabra algunos otros aspectos de la edificación de una casa espiritual. No te vayas, regresamos en corto, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy no voy a adorar, pastor, porque me siento down. Hoy no voy a la congregación porque qué frío, pastor. Hoy me siento así como que un poquito depre. Hermano, la adoración y la congregación no deben de depender de tu estado de alma. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que son hábitos, que son costumbres que se adquieren a través del constante ejercicio de cada uno de ellos. Así que si yo falto a la iglesia recurrentemente, ahí hay un hábito instalado negativo que tienes que hacer a un lado. Por eso Pablo dice, el apóstol, no te dejes de congregar como muchos. ¿Quiénes son los muchos? Los que están en el atrio. Cuando usted va a la iglesia y sale, se desaparece 2, 3 domingos y regresa, se desaparece un mes y regresa. Quiero decirle que usted tiene un mal hábito de atrio. Y no debe de perder de vista que el Señor viene por una novia que está en el lugar santísimo. Todavía quiere decir que hay crecimiento que tengo que ejercitar en mi vida espiritual. ¿Cuántos anhelamos ser llevados delante del Rey? Si estás en el atrio no vas a poder hacer, porque el Señor viene por la novia, no viene por la iglesia. Por eso tenemos que desinstalar hábitos malos en nuestra vida. Uno de ellos, hermano, es el hábito. Mire, le aseguro que mucho pueblo de Dios oye más música secular que adoración. Dios te bendiga, bienvenido de nuevo a tu programa de Iglesia en el Hogar. Habíamos estado platicando en el segmento anterior acerca de dos tipos de edificaciones que se pueden llevar a cabo dentro de nuestro entorno familiar. Una casa tipo cielo, que es aquella casa que es edificada sobre la roca, y una casa tipo tierra, que es aquella que es edificada, amado hermano, sobre la arena, donde de alguna forma vienen vientos, la desordenan, la vacían, la destruyen. Entonces, cuando examinamos nosotros Génesis, si tú te das cuenta, existen algunas aristas que tenemos que tomar en consideración en el proceso de la evaluación de nuestra casa. Esto quiere decir que cuando encontramos desorden, cuando encontramos vacuidad, es decir, algo vacío, algo que no tiene un fundamento, evidentemente como consecuencia que no fue edificada correctamente desde un inicio, hay algunos consejos descritos en el libro de Génesis que debemos de tomar en cuenta en el proceso de una reedificación, de una reevaluación, amado hermano, de una casa. Por ejemplo, algunos aspectos muy importantes que vamos a desarrollar a lo largo de este estudio, podemos notar en Génesis capítulo 1, versículo 3, y ahí es donde podemos empezar a encontrar la forma correcta de edificar una casa en la línea de lo espiritual. Génesis 1:3, note por favor
las instrucciones escritas por parte de Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y dice la Biblia, hubo luz. Lo primero que tenemos que aprender en medio de nuestro hogar, amado hermano, es a escuchar la voz de Dios. Todo hogar edificado espiritualmente debe de tener desarrollado su oído en aprender a escuchar. Escuchar es muy diferente a oír. Oír es un acto involuntario, el cual todos, absolutamente todos, tenemos capacidad de tener, los que tenemos nuestro oído desarrollado. Evidentemente, hay personas que tienen algún tipo de limitante en término auditivo. Pero bajo un esquema normal, algo natural, algo en la natura del hombre, es el hecho de que oye como consecuencia de tener sus oídos desarrollados. Pero la Biblia dice acá que dijo Dios, y una de las cosas que sucedió al momento de que Dios lanzó una palabra, fue que cada vez que Dios dijo, se hizo. Y eso es importante poderlo entender. Y dijo Dios, entonces, lo primero que tenemos que tener nosotros en el proceso de la edificación también de una casa espiritual es aprender a escuchar, es decir, el reordenamiento en medio de nuestros hogares en el proceso de la reedificación de lo espiritual viene como consecuencia de aprender a escuchar. Cuando uno aprende a escuchar, aprende a recibir dirección. Cuando uno ha aprendido a escuchar, ha puesto atención. No es lo mismo oír que escuchar. Cuando una persona escucha, pone atención y aprende a seguir las instrucciones de una manera ordenada y de una manera correcta. Entonces vemos que lo que primero hizo Dios en el libro de Génesis fue hablar, fue decir, y como consecuencia de lo que dijo, es decir, de lo que se captó, de lo que se escuchó, amado hermano, las cosas se empezaron a hacer. Dice la Biblia en Génesis 1:4 que lo segundo, dice acá, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Quiere decir que lo que hizo Dios como una segunda instancia basado en Génesis fue que fue que vio Dios. Lo segundo que necesita una casa para ser reordenada y visitada por Dios, amado hermano, es aprender a inspeccionar. Lo segundo que tenemos que hacer después de aprender a escuchar primeramente la voz de Dios, la instrucción de Dios. Es decir, aquí entramos en una dimensión de aprender a mantener una comunicación con Dios. Ahí estamos hablando de oración, ahí estamos hablando de comunión, estamos hablando de lectura de palabra, estamos hablando de ayuno, estamos hablando de aspectos espirituales que nos ayudan a edificar correctamente. Entonces, lo segundo que se tiene que hacer en una casa que esté en el proceso de la reedificación, que esté examinando el entorno para traer correcciones, para traer, amado hermano, aquello nuevo que va a traer rédito y bendición en medio de nuestro hogar, es aprender a ver. Quiere decir que una casa que va a ser reedificada en la línea de lo espiritual, o que está siendo edificada en la línea de lo espiritual, es que aprende a inspeccionar. Cuando la Biblia dice que vio Dios, lo segundo que Dios hizo en el proceso de la edificación fue que supervisó. Entonces nosotros tenemos que tener una clara inspección, una clara supervisión en todos aquellos aspectos de línea espiritual en nuestro hogar que necesitan ser puestos, amado hermano, en examen y en evaluación. Es decir, y vio Dios que la luz era buena, es decir, iluminó, irradió su luz. Esto nos habla de encender la luz de Cristo Jesús en medio de nuestros hogares, y que a la luz de esa luz, llámese, valga la redundancia del término, Cristo Jesús, amado hermano, viene el proceso de entender. Dice también la Biblia, bueno, esto lo vamos a aprender más adelante, parte del proceso del examen también va en la parte de las finanzas, pero dice que la mujer que había perdido su moneda encendió la luz, y después de encender la luz buscó la moneda. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es importante en el proceso de la reedificación de una casa espiritual? Es aprender a ver, pero con un ojo espiritual. Porque, amado hermano, el hombre que es espiritual, dice la Biblia, que juzga todas las cosas conforme al Espíritu.
pero el hombre que es carnal juzga las cosas conforme a la carne. Entonces, en el proceso del autoexamen y de la evaluación, sacerdote de Dios o hermana que estás fungiendo también con una función sacerdotal de cabeza en casa porque no existe, no tienes esposo por diferentes situaciones de la vida y tienes la autoridad, una de las cosas que tenemos que hacer, amado hermano, después de aprender a escuchar primeramente la voz de Dios, es a inspeccionar basado en el contexto descrito en la palabra, no con preceptos aprendidos o con vanas sutilezas o con vana manera, amado hermano, heredada a través de nuestros padres, sino que la inspección y la supervisión del entorno en nuestro hogar debe de venir conforme a la palabra de Dios. Entonces, la segunda acción que hay que hacer en el proceso de la edificación de una casa espiritual es ver, inspeccionar, supervisar, ver qué está pasando, enterarse de qué está pasando en medio de cada uno de nuestros hogares. Mira el tercer paso que nuestro amado Señor siguió en el proceso de Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena, y como consecuencia de que vio Dios que la luz era buena, dice acá que separó Dios la luz de las tinieblas. Esto nos habla de un reordenamiento, amado hermano, de una separación en medio de nuestro hogar. Aprender a identificar a través del discernimiento, porque hemos aprendido que ser un hombre que tenga los sentidos ejercitados en el discernimiento. Es más, dice la Biblia que el alimento más sólido, no recuerdo en dónde está ese versículo, pero tú lo puedes buscar inmediatamente ahí. El alimento más sólido es para los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento, dice la Biblia, del bien y del mal. Entonces tenemos que aprender a discernir, a separar dentro de nuestro hogar aquellas cosas que corresponden al Espíritu y aquellas cosas que no corresponden al Espíritu, para que aprendamos a separar, a quitar todo aquello que no está trayendo réditos de bendición. Por ejemplo, separar dentro de nuestro hogar es poder examinar la vida, por ejemplo, de nuestros hijos en torno de cuánta obediencia están manejando. Separar la obediencia de la desobediencia. Separar el trabajo de la pereza. Separar la sujeción de la insujeción. Es decir, cuando Dios separa, aparta, quita. Y hay cosas en medio de nuestros hogares que debemos de ser acuciosos. Por ejemplo, la desobediencia en medio de nuestro hogar. La pereza en medio de nuestro hogar. La insujeción en medio de nuestro hogar. El chisme, la murmuración, la pelea, contienda, todo aquello que no corresponde y obedece a los aspectos del Espíritu. Dice la Biblia que Dios separó. Entonces, lo que tenemos que hacer, después de haber oído la orden de Dios, después de haber inspeccionado, de haber visto dónde está el desorden en nuestra casa, viene un tercer paso descrito en el libro de Génesis capítulo 1, y es aprender a separar las cosas que son de Dios. Son las que vamos a mantener y a sostener en esta casa, y todo aquello que no es de Dios, chisme, murmuración, contienda, palabrería, música mundana, videos mundanos que se están viendo dentro de la casa, es el tiempo indicado y adecuado para que separemos, como hizo Dios en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 4. Entonces el tercer paso para una sana reedificación de una casa espiritual es separemos todo aquello que no corresponde al Espíritu, sacándolo de nuestros hogares, amado hermano, para edificar una casa en la línea de lo espiritual. Si hay chisme, si hay murmuración, si hay contienda, si hay palabrería, si hay pelea entre padres, pelea entre hermanos, pelea con los suegros, no sé qué tipo de situaciones que no correspondan a lo espiritual tú puedas estar enfrentando hoy en casa. Pero el tercer paso que Dios llevó a cabo en el libro de Génesis fue que separó. Entonces, algo importante que toda casa que necesita ser reordenada tiene que llevar a cabo es, amado hermano, separar lo que es tiniebla de lo que es luz, para que en la luz de Cristo podamos ser edificados. Entonces tenemos que separar qué está pasando en casa que no corresponde a las cosas de Dios. No, mamá, mira, es que mi hermano es mal hablado y no hay modo que deje esas malas palabrotas. O separa lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Mi hijo, tenemos que corregir esta situación. Porque el Señor lo primero que hace
o lo tercero que hace, pues primero estamos hablando por un examen y una evaluación completa, pero el tercer paso que nuestro amado Señor siguió cuando vino a la tierra y encontró el desorden en la casa, porque hablamos que la tierra tipificaba también un ambiente de hogar, fue el desorden. Mire cuál fue la cuarta acción del Señor en el libro de Génesis. 1, versículo 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, y fue la mañana, un día. Cuarta acción de Dios en el proceso de la reedificación encontrada en Génesis capítulo 1, es el hecho de que Dios llamó. Es decir, debemos de recordar que dice la Biblia que hay que aprender a llamar a las cosas que no son, como que si fuesen. Entonces, una de las cosas muy importantes, amado hermano, en el proceso de reordenamiento o en el proceso de reevaluación de nuestro hogar espiritual, es colocar las cosas por nombre como son. Es decir, cuando la Biblia dice que Dios llamó, ordenó. Cuarto paso, poner un orden establecido en medio de la casa del Señor. Es decir, aprender a colocar funciones específicas y responsabilidades específicas sobre cada uno de los integrantes y de los miembros dentro de la casa. Es decir, debe de existir un orden y deben de existir atribuciones y responsabilidades delegadas dentro de casa. Yo recuerdo que hace muchos años, pues ya mi hija hoy tiene 29 años, Alejandra. Pero usted recordará pues que al final del día los hijos crecen y uno los sigue viendo chiquitos como toda la vida, pues aunque tengan 30, 40, 50 años, nuestros hijos son nuestros pequeños. Pero recuerdo que una de las cosas que Alejandra fue enseñada desde un inicio, que fue parte del proceso de la formación del colegio donde ella le teníamos estudiando, que era un colegio cristiano. Una de las primeras cosas que a nosotros nos enseñaron, pues éramos padres neófitos, juntamente con su madre. Éramos padres neófitos en ese entonces, le estoy hablando de hace más o menos 29, 30 años. Pero recuerdo que una de las cosas, en alusión a esto que estamos hablando de Génesis 1:5, aprender a colocar funciones y aprender a colocar atribuciones específicas. Recuerdo que una de las cosas primeras que nos enseñaron a nosotros, y le estoy hablando que mi hija tendría escasos tal vez 4 años, pues estaba empezando. La niña la subíamos al bus dormida y regresaba de estudiar dormida, ahí en un sillón. Venía mi muchachita en el bus. Pero recuerdo que lo primero que los maestros nos dijeron a nosotros es: aprenda a colocar responsabilidades sobre su hija. Sí, ¿qué responsabilidad le puedo poner a una niña de 4 años? ¿Qué responsabilidad le puedo poner a un niño de 5 años si están empezando apenas? Y fue bien sencillo. Me dijeron: hágame un favor, don Byron, ¿verdad? En aquel entonces era el Patojo Byron. Me dijeron: colóquele responsabilidades a ella dentro de la casa. ¿Pero y qué responsabilidad le puedo poner a una niña de 4 años? Bien sencillo, me dijo: que no salga de la casa al colegio sin que deje su cama hecha. Pues dije yo: qué bonito, sí es cierto, ¿verdad? Desde entonces empezamos a colocar ciertas responsabilidades sobre nuestros hijos. Y Alejandra, pues ya se imaginará usted cómo puede tender una cama a un niño de 4 años. Pues, o sea, había que volver a hacer esa cama después de que ella se iba. Pero ella sabía que se levantaba a las 5 de la mañana, se bañaba, se cambiaba, y antes de salir a desayunar, mi regla, yo no sé cómo hacíamos eso, antes de salir a desayunar, amado hermano, porque el bus pasaba, ella se preocupaba de dejar su cama estirada, tendida, le decía, en el chapinismo. Pero eso fue desarrollando responsabilidades en su vida, poco a poco. Entonces, una de las cosas que vemos nosotros aquí en Génesis capítulo 1, versículo 5, cuando Dios llamó, es que puso funciones específicas. Llamó Dios a la luz día para que ilumine, y a las tinieblas llamó noche, amado hermano. Pues evidentemente el sol se esconde, sale la luna, ¿verdad? La noche, y pues vemos que el sol, dice la Biblia, que es la lumbrera del día. Y vemos que la Biblia dice que la luna es la lumbrera de noche, es decir, tienen funciones específicas. Lo mismo debe de suceder dentro del hogar a la luz de Génesis capítulo 1, versículo 4. Llamó Dios
Es decir, al día a día vas a tener la función de iluminar de día, y a la luna, pues asumo yo que Dios estaba hablando con ella, ¿verdad? Le dijo, tú vas a iluminar de noche. Tú vas a ser el astro de día y tú vas a ser el astro de noche. Es decir, tienen funciones. De esa misma manera, tenemos que examinar el entorno y el contexto de nuestro hogar. Y cuando hablo de funciones, no estoy hablando únicamente de funciones en la línea de lo espiritual. Estamos hablando en funciones y atribuciones dentro de la casa. Por ejemplo, el día domingo, nosotros hemos empezado a implementar un nuevo orden de culto, amado hermano, no presencial, con toda la iglesia. Y cada uno de nosotros, porque estamos en ese proceso de reinventar por alguna forma, aunque pues ya Corintios nos dice cuál es el orden del culto, ¿verdad? Que eso es importante entenderlo. ¿Qué hay pues cuando reunís? Ahí está el orden de culto descrito. Eso lo vamos a estudiar otro día, si Dios nos lo permite. Pero tenemos que aprender a separar, amado hermano, y a poner atribuciones. Entonces, lo que le decía el día domingo, vamos a arrancar el servicio a las 8 de la mañana. El que es encargado, aquel que es el responsable, porque el servicio en medio del hogar inicia a las 8 en punto. Estamos ordenando, estamos llamando, estamos colocando un orden para que las cosas funcionen correctamente. Entonces, déjenme contarle, le digo a los hermanos a las 8, vamos a iniciar todos con el culto en nuestro hogar. Por favor, sacerdotes, ahí la responsabilidad ya no le corresponde al pastor. Ahí la responsabilidad le corresponde al sacerdote, porque arrancamos a las 8. La responsabilidad del varón de la casa es tener a toda su familia en la sala, en el comedor, en el garage donde ponen las sillas. No sé cómo es que se organice o se estructure dentro del hogar, pero lo cierto es que se pone un orden. A las 8 iniciamos, usted va a orar con su familia, con su esposa y con sus pequeños. 15 minutos vamos a entrar en la presencia de Dios, y a las 8:15 vamos a empezar a fluir en adoración. Estamos ya preparándonos en un material nuevo que esperamos en el nombre del Señor Jesús este domingo poderlo traer ya dentro de este proceso que estamos, bueno, no solamente nosotros, sino todas las iglesias, de alguna manera estamos metidas en este proceso de reordenamiento, llamando a las cosas como son y ordenándolas donde corresponden. Entonces el varón de Dios tiene que poner un orden. Varón, tú eres el encargado. Después de que tú ores, viene el proceso de la alabanza y la adoración. ¿Quién va a ser el responsable dentro de la casa de que entremos en un tiempo de adoración? Ah, bueno, esas vas a ser tú, mi amor, la esposa. La esposa tiene voz bonita, ¿verdad? Y entramos en un tiempo es decir, se va colocando un orden. Entonces, el ordenamiento, el Dios llamó o llamó Dios, habla de orden. Llamó Dios a la luz día y llamó Dios a la tiniebla noche. Para que de día sucedan estas cosas y para que de noche sucedan descritas conforme a la luz de la palabra. Entonces, la cuarta acción es llamar. Mire lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 22, en el nombre del Señor Jesús. Y Dios los bendijo, Génesis 1, 22, por favor, y Dios los bendijo diciendo, tome nota, por favor. Mire un poquito, 6 versículos, todo lo que nos enseñan. Y dijo Dios, mire, los bendijo diciendo, sed fecundos y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Quiere decir que el quinto paso que nosotros debemos de ejercitar dentro de nuestro hogar es, Dios bendijo. Quiere decir que el quinto paso en el proceso del reordenamiento, dentro de un proceso que se ha llevado previamente, porque note que hubo primeramente 4 aspectos primeramente que fueron de alguna manera acá vistos. Primeramente dice la Biblia, dijo Dios, aprender a escuchar la voz de Dios. Vio Dios, supervisó, revisó, inspeccionó. Cuando Dios dio, estamos viendo acerca de un examen en el entorno. Todos esos pasos son necesarios llevarlos a nuestro hogar para que haya un fruto de rédito, amado hermano, en bendición. Número 3, separó lo que es bueno de lo que no es bueno, es decir, apartemos lo que corresponde al Espíritu y a Dios y apartemos lo que tenemos en la casa que no es de Dios y que corresponde posiblemente a frutos de la carne. Insujeción, chisme, murmuración, pereza. Dice la Biblia, número 3, separó. Aprendamos a separar. Número 4, Dios llamó o llamó Dios.
estableció funciones al día a día y a la noche a noche. Eso nos habla de un ordenamiento. Y número 5, bendijo. Génesis 1:22, y Dios los bendijo. Quiere decir que el quinto paso es la bendición. Y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Quiere decir que el quinto paso, después de haber seguido los 4 primeros, es la bendición de Dios. Si nosotros ejercitamos esos primeros 4 pasos, Dios habilita la bendición sobre nuestras vidas. Tome nota que hay un orden secuencial. Entonces, si seguimos estos 4 primeros pasos descritos en el libro de Génesis, el quinto paso como consecuencia lo encuentra usted en Génesis 1:22. Y dice la Biblia que Dios bendijo. Y la Biblia nos enseña que por lo menos a la luz de la palabra, no le estoy diciendo todos, pero por lo menos en 7 áreas debe de existir un orden dentro de nuestro hogar. A la pastor, y todavía hay más, sí. Tenemos que separar y tenemos que diseccionar, no por algo, no por gusto, perdón, no por algo. Si por algo nos colocó Dios en este tiempo de cuarentena y no por gusto, nos permite hoy acercar a la luz de la palabra el contexto de la interioridad de nuestros hogares para que cada uno de nosotros en el orden sacerdotal consideremos nuestro hogar evaluado y examinado a la luz de la palabra para la aprobación de Dios. Porque tú tienes que saber, amado hermano o amigo que nos estás honrando, viéndonos en esta preciosa tarde, que de alguna u otra manera Dios bendice. Pero es importante que nosotros como hombres y mujeres de Dios entendamos el concepto claro de la edificación. No es nada más de, miren, si hay jóvenes que hoy me están viendo, nos están viendo a través de esta señal, no es nada más de decir casémonos. Son muchas las áreas y los aspectos que deben de ser examinadas y evaluadas en medio de nuestros hogares antes de meternos, amado hermano, a Honduras, dirían en mi pueblo, ¿verdad? O a camisa de 11 varas. Entonces, por lo menos existen 7 áreas que vamos a platicar, amado hermano, a la luz de la palabra, conforme vayamos avanzando en este proceso de la edificación. ¿Cuáles son esas 7 áreas, amado hermano? Donde debemos de examinar que exista orden, si queremos bendición en medio de nuestros hogares. Número 1, a la luz de la palabra vamos a examinar cuál es el orden financiero dentro de un hogar edificado espiritualmente. Tenemos que ver también que debe de existir un orden financiero. Vimos el primero, tiene que existir un orden en el ejemplo. Vamos a ver esas 7 áreas una por una a la luz de la palabra. Debe de existir también orden en el oficio. No en el oficio que se hace en la casa de barrer y trapear. Estamos hablando del oficio sacerdotal dentro del hogar, no del oficio que se hace en la casa, hermano. Tiene que existir también incluso un orden en la batalla. Tiene que existir un orden en la santidad. Mire todo lo que hay que evaluar y examinar en cada uno de nuestros hogares. Debe de existir también en casa un orden en la autoridad. Tremendo. Basado en lo que la palabra de Dios describe. Y otra de las áreas muy importantes que deben de ser examinadas, amado hermano, definitivamente, es el área del orden en las responsabilidades del hogar. Entonces son 7 áreas que a la luz de la palabra, si el Señor nos concede el regalo de la vida, vamos a estar examinando a lo largo de este estudio. Y quisiera hoy empezar hablando, porque esta es una serie de enseñanzas, lo que está descrito en Génesis capítulo 41, versículo 13, el ordenamiento financiero que debe de ser considerado en cada uno de nuestros hogares. Génesis 41, 13, y aconteció que como él nos lo interpretó, Génesis 41, 13, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Versículo 14. Entonces Faraón envió y llamó a José. Bendita misericordia, este José era tremendo, mamá. Le tocó pasar el día en bicicleta con todos, con Faraón, con familia, con hermanos, con conocidos. A él le tocó duro. Pero dice la Biblia que después de un tiempo, de ese tiempo de formación, solamente existía uno por arriba de José. Y ese era el rey.
Faraón. Entonces Faraón envió y llamó a José, versículo 14 retomando, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Lo habían mandado a meter al tambo, dirían mis amigos aquí en Guatemala. Dice acá, lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. ¿Cuál fue la razón por la cual José fue llamado delante de Faraón? José fue llamado delante de Faraón como consecuencia de que nadie en la tierra de Egipto lograba de alguna manera interpretar los sueños de Faraón. Entonces, una de las cosas por las cuales Faraón mandó a traer a José, ojo, fue como consecuencia de la escasez que se estaba manifestando en Egipto. Porque dice la Biblia que había necesidad de alimentos y solamente José tenía sus graneros llenos, amado hermano, para poder dar provisión. Entonces, una de las cosas que tenemos que examinar a la luz de la palabra es por qué viene muchas veces la prueba de la escasez en medio de nuestros hogares. Y muchas veces esa escasez obedece definitivamente a un desorden financiero que muchas veces nosotros podemos tener en medio de nuestros hogares. Es porque en la mayoría de casas hay escasez. Y seguramente la escasez viene como consecuencia, amado hermano, de una falta de orden en la línea financiera. Porque hay familias que viven al día. Y estamos hablando fuera de este contexto de pandemia. Por favor, quiero ser claro. No estoy hablando ahorita de este tiempo difícil y adverso económico, financiero, que todavía agrava aún más el hecho de si nuestra casa no está siendo edificada correctamente. Entonces hay hogares que viven día a día, amado hermano. Se vive esperando que pase el día rápido de mañana para ver si mañana tal vez me caen unos centavitos y poder seguir viviendo. Yo quiero decirte que Dios ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Y que aunque el evangelio de Cristo no es prosperidad material, porque vale la pena la acotación una vez más traer esta enseñanza, Jesús no vino a morir en una cruz para hacerte millonario. Eso quiero que de alguna manera tú lo comprendas. Entendemos que Dios es el dueño del oro y la plata y que Él da en abundancia a quien Él desea. Pero su vida, Él no la vino a derramar en una cruz, amado hermano, solamente para hacerte a ti millonario, para que tengas casas, carros, sueldos, puntos. Cristo Jesús vino a morir en una cruz para llevarnos de regreso a la casa del Padre. Que como consecuencia de buscar el reino de Dios y su justicia, viene un proceso de añadidura y de bendición. Eso es muy diferente. Y eso lo pudimos ver nosotros en las 3 cruces del Calvario. Como uno de los ladrones, amado hermano, le dice, bájate tú de esa cruz y bájame a mí. Hemos entendido que esa es la cruz de lo temporal. Señor, vengo a buscarte a ti en la cruz porque necesito que me saques de mi problema. Mientras que el otro malhechor del otro lado de la cruz dijo, ni aún tú, estando en el mismo sufrimiento, temes. Nosotros tenemos lo que tenemos porque nos lo ganamos, pero Él es justo. Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le reconoció en un reinado. Entonces no te equivoques, porque hay 2 tipos de evangelio. El evangelio que ve a lo eterno, acuérdate de mí cuando vengas. Y hay otro evangelio que es el evangelio de lo temporal. Si tú eres el Hijo de Dios, como tentando a Jesús, si verdaderamente tú eres, sácame de este problema. Esa es la paráfrasis de ese mensaje. Si verdaderamente eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y bájame a mí. Mire, parafraseando en buen chapín, si tú verdaderamente eres Dios, sácame de este problema que hoy tengo. Dame para pagar la letra del carro, dame para pagar la letra de la casa. Es decir, si tú verdaderamente eres Dios, quítame este cáncer. Si tú verdaderamente eres Dios, que mi hijo se restaure. Es decir, sabemos que somos hijos de un Dios todopoderoso, pero nosotros, amado hermano, no podemos viajar en la cruz de lo temporal. Por eso la Biblia dice que Él vino a darnos vida en abundancia y que el propósito primario es llevarnos de regreso a la casa del Padre. Por eso es que la doctrina de la prosperidad no hace sentido conforme a la palabra de Dios. La doctrina de la prosperidad es una doctrina predicada por charlatanes que lo único que buscan es la ganancia deshonesta, amado hermano. Por favor, disciérnelo conforme al Espíritu.
Entonces dice la Biblia, amado hermano, que uno de los aspectos primarios que deben de ser examinados y evaluados a la luz de la palabra es el orden financiero. Entonces, ¿cómo nosotros podemos establecer un orden financiero, amado hermano? Génesis capítulo 41, versículo 15 y 16 nos deja unas luces de algunos aspectos que nosotros podemos tomar en consideración para traer un reordenamiento económico dentro de nuestro núcleo familiar. Génesis 41, 15 dice: y Faraón dijo a José: he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Y he oído decir de ti que hoy es un sueño y lo puedes interpretar. José respondió a Faraón diciendo: no está en mí. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Una de las cosas muy importantes, amado hermano, para que venga un reordenamiento económico correcto dentro de la casa del Señor, debe de suceder lo que sucedió en Génesis capítulo 41, versículo 15. Debemos de aprender a entender que la forma correcta es la misma que le da José a Faraón. No está en mí. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Quiere decir que para que venga un reordenamiento y salgamos de los problemas económicos, amado hermano, que salir de los problemas económicos no es que Dios le haga un milagro y le caiga a usted un maletín lleno de dólares. No, el proceso de la bendición de Dios viene como consecuencia de un ordenamiento, dentro de lo cual lo primero que debe de suceder es lo descrito en Génesis 41, 15 y 16. Es decir, tenemos que aprender a escuchar. José le dice claramente a Faraón: no está en mí. Dios dará. Quiere decir que una de las cosas importantes es entender que es Dios el que debe de dar la orden, debe dar la instrucción, la guianza. Es decir, ¿quieres salir de tus problemas financieros? Ok, gloria a Dios. ¿Qué es lo primero que debes de ejercitar? Aprende a escuchar la voz de Dios. La estrategia de la salida de esos problemas financieros en los cuales eventualmente te encuentres metido viene como consecuencia de que tal vez yo me animaría a decir, a la luz de Génesis 41:15, que posiblemente estás sumergido en deudas, estás sumergido en problemas económicos porque nunca consultaste a Dios si tenías que meterte en esa situación en la cual te metiste. Pastor, estoy desesperado, mire, ya me están llamando del banco, debo 3 letras del carro. ¿Y cuándo le pediste tu dirección a Dios? Si tenías que comprar ese carro del año que te costó 100 salarios tuyos y que lo vas a pagar en los próximos 10 años. Mucho del pueblo de Dios está sumergido en problemas financieros como consecuencia de la falta de prudencia y la falta de no escuchar. No está en mí. Mire, quiero leer nuevamente este contexto. Génesis 41:15. Y Faraón dijo a José: he tenido un sueño y no hay quien me lo interprete. No sé qué hacer, le estaba diciendo. Soñé, pero no sé qué significa. Y he oído decir de ti que hoy es un sueño y lo puedes interpretar. Mire qué tremendo. Que hoy es un sueño y lo interpretas. Versículo 16. Y José respondió a Faraón, le dio la clave, que es la misma clave que hoy en el nombre del Señor Jesús estoy entregando a ti en las manos, de la misma manera que José le entregó a Faraón cuando Faraón tenía problemas serios, cuando había escasez en Egipto. Y Faraón no sabía qué hacer con los sueños que Dios le estaba dando. José lo centró, lo ubicó y le dijo: no es a mí en quien tú tienes que buscar una respuesta. No soy yo, estoy parafraseando, no soy yo la persona indicada que te va a dar a ti la salida y la respuesta a través de ese sueño. Dios te va a dar a ti una respuesta favorable. Quiere decir que nosotros como hijos de Dios, si anhelamos una libertad financiera, esto no es casa, carro, sueldos, puntos, venga, haga pacto, tráigame dinero, usted va a ver, traiga 1,000 y le voy a devolver 10,000. No funciona así la cosa, por lo menos no es lo que la Biblia enseña. Por favor.
Entonces, lo primero que se hace dentro del proceso del ordenamiento financiero que muchos necesitamos, aún más en este tiempo neurálgico, pandémico, en el cual estamos apenas iniciando, es aprende a escuchar la voz de Dios. Evidentemente, eso conlleva, mire, es que al final del día la vida en Cristo es una vida que está concatenada en todos lados. Eso conlleva, número uno, primeramente tú que me ves por la televisión y que dices yo tengo problemas y lo que este pastor está diciendo de veras que sí es así, y entonces lo que tengo que hacer es oír la voz de Dios. Pero ¿y cómo voy a oír la voz de Dios si ni siquiera conozco a Jesús como mi Señor? Lo primero que tienes que hacer es recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. En ese proceso de haber recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, adherirte a una casa que te puede edificar correctamente en el orden establecido conforme a la palabra. No deseosos, casas, amado hermano, donde hay ministros o pseudoministros deseosos de ganancias deshonestas. Porque no es así como el Evangelio de Cristo Jesús camina. Entonces, una persona que quiere recibir un reordenamiento financiero no es una oración únicamente, amado hermano, no te confundas. La oración en fe puede mucho. No desacreditamos el poder transformador de una oración. Predicamos y enseñamos acerca de los milagros. Pero lo que la Biblia me dice, amado hermano, es que para que a Faraón le fueran dadas indicaciones claras de qué tenía que hacer, tuvo que aprender a escuchar la voz de Dios a través del vaso. Es decir, Faraón escuchó la voz de Dios a través de un siervo llamado José. Entonces, aquel hombre y aquella mujer que quieren reordenar financieramente su casa, lo primero que tienen que hacer, amado hermano, es aprendan a escuchar o aprendamos a escuchar la voz de Dios, a escuchar las indicaciones de Dios. Debemos de aprender a dejarnos guiar por la instrucción de Dios, que muchas veces nos conducen por sendas, amado hermano, que para nosotros son dudosas, pero que si Dios ha dicho por ahí tienes que transitar, es porque seguramente Dios nos va a dar la victoria. Entonces, paso número 1 en el proceso de tu reordenamiento financiero: aguza tu oído a la voz de Dios. Y si no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador, en la parte de abajo aparecen los números de teléfono de esta casa ministerial. Llámanos y vamos a presentarte al Señor Jesús como la única salida, como el único camino, verdad y vida que nos lleva de regreso al Padre. Cuando nosotros somos hombres espirituales, entendemos, amado hermano, que nuestro fundamento no es el dinero, no son las casas, no son los carros, no son los sueldos, no son los puntos. Es una relación espiritual con Dios. Sí, para usted es bien fácil decirlo, pastor, porque usted vive bien, pero es una consecuencia de haber buscado de alguna manera diligente el rostro de Dios. Tarde o temprano, mire hermano, en las cosas en las cuales voy primas, no hemos caminado con temple delante de Dios, nos hemos caído y hemos aprendido a través del error. No somos perfectos, los ministros no somos perfectos, para nada, hermano. Yo creo que los que más necesitamos la gracia y la misericordia de Dios en estos tiempos y siempre hemos sido los ministros, los pastores que de alguna manera presidimos una congregación. Pero es importante que dentro del proceso del reordenamiento financiero que tanto necesitas, consideres primeramente lo que está descrito en Génesis 41:15. Escucha. Eso fue lo que le dijo José a Faraón. Te traigo para acá, José, porque me dijeron que solo vos lo podés interpretar. Ah, ok, sí, pero no soy yo, es Dios. Entonces, si quiere usted respuesta, quiere instrucciones, quiere estrategias para salir de ese problema financiero en el que hoy está, aprenda a oír la voz de Dios. Eso es todo. Número 1, escuchemos la orden y la instrucción de Dios que puede venir, ¿sí?, a través de ese predicador que hoy está viendo en la pantalla, a través de su pastor, que es la línea primaria de cobertura a la cual su oído debe de atender. Puede ser una persona, bueno, mire, Dios puede hablar, perdón la expresión, como lo hizo con Balaam, a través de una burrita. Entonces, número 1, en el proceso del reordenamiento financiero, no, si aquí no es tráigame la ofrenda y pacte conmigo, tráigame 100 y le voy a devolver 1000, no es así. No es así, perdóneme, no es así. No porque lo digo, es porque la Biblia me enseña al respecto. Por eso es que hay tanta gente ofendida en la calle con los charlatanes, con los negociantes del reino. Traiga 100, le doy 1000, casa, carro, sueldos, puntos, entregue su fábrica y Dios le va a devolver 100 fábricas. No, hermano, no se confunda, no se confunda. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Sí, parte de la bendición financiera,
va a obedecer, aprender a escuchar primeramente la voz de Dios. Génesis 41:33. Segundo paso en el proceso del reordenamiento financiero en una casa de edificación. Ahora pues, con esto quiero ir cerrando, con esto quiero ir ya bajando un poco para poder entrar mañana con el resto del mensaje. Ahora pues, busque Faraón a un hombre prudente. Segunda instrucción, en el proceso del reordenamiento financiero en medio de un tiempo de escasez en Egipto. Esto puede tipificar claramente el contexto en el cual hoy nosotros como Iglesia de Cristo nos encontramos, porque hoy se escucha en las naciones, en Egipto, el lloro y crujir como consecuencia, amado hermano, de que el ángel de la muerte está atravesando a través de todo el planeta. Ahora pues busque Faraón a un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Quiere decir que para que venga el ordenamiento económico a casa, una de las cosas que la cabeza del hogar, entiéndase sacerdotes, tenemos que comprender y tenemos que llevar a cabo en medio de una casa, se llama prudencia y sabiduría. Para que una casa sea edificada, debe de existir primeramente la orden de Dios y la sujeción a la cabeza que viene como consecuencia, amado hermano, de querer hacer las cosas de una manera diferente. Ahora pues busque Faraón a un hombre prudente y sabio. Quiere decir que la sabiduría y la prudencia debieran de ser dos consejeras. Son dos entidades espirituales. Cuando tú vas al contexto de la palabra, encuentras a la prudencia como una entidad espiritual y encuentras, amado hermano, también a la sabiduría. Es más, dice la Biblia que la sabiduría estaba juntamente con Dios cuando el Señor creó y que la sabiduría, esto lo vamos a leer en un tema o lo vamos a estudiar a través de algún tema que tenga que ver con la alabanza. Pero dice la Biblia que la sabiduría danzaba. Aleluya. Cuando Dios preparaba todos los universos y todos los mundos. Ahí andaba la sabiduría danzando. Fíjese, amado hermano. Entonces, cuando aquí habla de la prudencia y la sabiduría, está hablando de dos entidades espirituales que traen una administración sobre cada uno de nuestros hogares. Como consecuencia, la prudencia trae la enseñanza de la prudencia y la sabiduría, todos los réditos que vienen como consecuencia de la administración de la sabiduría. Pero para que una casa sea edificada y sea fortalecida en la línea de lo financiero, la prudencia y la sabiduría deben de ser consejeras que vienen como consecuencia ¿de qué? Ahora pues busque Faraón a un hombre prudente y sabio y póngalo sobre autoridad. Entonces, una de las características de un hogar que va a ser edificado o reedificado en la línea de lo espiritual es que aprende a reconocer línea de autoridad. Esto nos habla de un reordenamiento de reconocimiento de autoridad dentro del hogar. Hijos sujetos a vuestros padres. Vosotros, esposas, sujetos a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y vosotros, varones sacerdotes, sujetos a Cristo, que es la cabeza. Ese es el cuerpo místico del Señor Jesús. Entonces, si queremos nosotros un reordenamiento financiero de impacto en cada uno de nuestros hogares, tenemos que aprender a reconocer autoridad. Quiere decir que aquel hombre y aquella mujer que aprenden a reconocer la autoridad de parte de Dios, toda dádiva y don perfecto desciende del Padre de las luces. Vamos por una senda correcta. El reconocimiento de la autoridad dentro del hogar es muy importante. Es decir, sierva de Dios, debes de aprender a ser sujeta a la cabeza de tu esposo. Varón de Dios, si estás sujeto a la cabeza del cuerpo místico, cuyo nombre es Cristo Jesús. Entonces, una casa que tiene bendición financiera, una casa que tiene una bendición de parte de Dios, primeramente, amado hermano, ha aprendido a escuchar la voz de Dios. Y después de haber aprendido a escuchar la voz de Dios, ha aprendido a reconocer la línea de la autoridad de Dios y todo el séquito establecido a través de la luz de la palabra, porque cabe la pena traer acotación, y con esto quiero ir cerrando, que dice la Biblia, amado hermano, que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Entonces, queremos orden financiero, reconozcamos autoridad dentro de la casa.
Evidentemente, dentro del proceso del reordenamiento y del reconocimiento de autoridad, ahora pues busque Faraón a un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto, es decir, establezca una autoridad. Aquí tenemos que salir de este callejón y meternos en otro. ¿Cómo se reconoce la autoridad? Porque reconocer autoridad no es nada más decir, él es mi papá, ella es mi mamá, él es mi pastor, yo sí tengo presidente, dicen unos, otros dicen yo no tengo. Está bien, pero hay un reconocimiento de autoridad. Entonces, esto me deja a mí claramente ver que una casa desordenada que no reconoce la línea de autoridad, amado hermano, difícilmente va a ser prosperada. Por eso es que el Señor le dijo a través de José a Faraón que estableciera una cabeza y que lo pusiera sobre todo Egipto. Lo que estaba poniendo era un ordenamiento de autoridad. Quiere decir que en la casa debe de existir un orden. Vamos a enseñar también el orden correcto de la edificación en la casa. Es que mire, hermano, hay tanto, de veras, de lo que podemos platicar y a veces el tiempo se vuelve tan corto. Entonces, si la cabeza de la casa no es sabia, si la cabeza de la casa no es prudente, porque note que le dan dos características primarias a la persona que se va a poner por cabeza. Dice la Biblia que tiene que ser prudente y sabio. Vamos a hablar de la prudencia y la sabiduría en su respectivo momento. Entonces, no va a poder venir un orden financiero o económico a tu casa si nosotros somos imprudentes e insensatos. Es posible que nuestro hogar está sumergido a 3 menos cuartillo en un valle de escasez y de pobreza como consecuencia de que la sabiduría y la prudencia no han sido, amado hermano, de alguna manera consejeras en medio de nuestros hogares. Hemos caminado en la insensatez y en la imprudencia, y eso es lo que nos ha llevado, tal vez, eventualmente, a los problemas financieros que hoy tengamos. Si te das cuenta, entonces la sanidad financiera no obedece a estar pactando con Dios, casa, carro, sueldos, puntos. ¿Tienes problemas en tus finanzas? Déjame aquí una ofrenda de 1000 quetzales y vas a ver cómo Dios te lo va a multiplicar. O sea, no es así como funciona. Es decir, hay pasos prudentes descritos en el libro de Génesis que nos dan a nosotros el ejemplo de por dónde debemos de tomar, amados hermanos, para tener economías sanas en medio de nuestros hogares. Esto apenas es el inicio, amado hermano, de esta serie de enseñanzas. Todavía tenemos mucho que enseñar. Hay otros pasos adicionales en el proceso de traer la sanidad financiera. Aquí todavía tenemos para platicar un buen rato, pero lastimosamente el tiempo se nos ha escapado. Así que en el nombre del Señor Jesús quiero bendecirte. Espero que la palabra que hoy hemos diseccionado, hemos platicado, hemos comido, pueda ser de edificación en tu hogar y que este consejo dejado por nuestro amado Señor Jesús a la luz de la Biblia nos pueda ayudar a fundamentar hogares, amado hermano, espirituales, en la línea de lo espiritual. Sí, las finanzas también obedecen a la parte del ordenamiento familiar, pero tienen pasos muy específicos en Dios para poder traer todos esos réditos de bendición y para que tengamos, como dijo nuestro amado Señor Jesús, yo he venido a que tengan una vida y que la tengan en abundancia. Hay pueblo de Dios que todavía no ha experimentado ese nivel de abundancia. Entendemos que la Biblia declara también que el pueblo muchas veces perece por falta de conocimiento. Pero bendita misericordia de Dios que ahora nos permite, a través de la televisión y a través de las redes sociales, poder estar llevando palabra de restauración y palabra de edificación en medio del pueblo del Señor. Así que, amado hermano, y quiero dejar hasta acá esta parte del inicio del proceso del reordenamiento financiero. Si Dios nos concede el regalo de la vida, mañana en el programa de las 11 de la mañana. Hoy por la mañana tuvimos algunos inconvenientes con las velocidades de transmisión, por eso es que no pudimos salir por la mañana con este programa en vivo, pero pues nos quedamos pregrabando para que tú pudieras tener este alimento el día de hoy por la tarde. Mañana a las 11, si Dios nos concede el privilegio de poder salir nuevamente al aire, vamos a continuar con esta línea de enseñanza y vamos a avanzar todavía en el proceso del reordenamiento financiero. Hay algunos otros consejos que también la palabra nos enseña en este proceso de reordenamiento. Hoy el proceso de reordenamiento financiero lo dejo hasta la mitad para que mañana a las 11, si Dios nos permite, podamos continuar en la línea de la edificación de la casa espiritual, tocando el concepto del reordenamiento financiero que nos deja a nosotros la palabra de Dios. Así que quiero bendecirte grandemente, amado hermano. Gracias por estar
en la sintonía de este canal y al pendiente de tu programa de Iglesia en el Hogar. Realmente nuestro anhelo y nuestro deseo es poner un granito de arena en todo este proceso que estamos atravesando a nivel mundial y poder trasladar este pan, este alimento espiritual. Si en algún momento, pues por alguna razón no has podido asistir a tu iglesia local como consecuencia de las restricciones que tenemos, esperamos poder estar ayudando a nuestros amigos y hermanos pastores en todo este proceso, pues por lo menos sembrando un poco de alimento espiritual en medio de un pueblo que también tiene hambre de lo espiritual. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Te ha saludado el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer en Guatemala, deseándote la más abundante de las bendiciones a ti y a tu casa y rogándote que te sientes y platiques con tu familia estos tópicos. Yo sé que van a ser de absoluta bendición si los traemos a nuestros hogares a funcionar. Que Dios te bendiga abundantemente. Te veo el día de mañana a las 11, si Dios nos lo permite y nos concede el regalo de la vida. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga en abundancia. Abrazos fraternos. Amén. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti.